supervivencia pura y dura. El problema es que si estos hijos tienen una dieta que no es rica en grasas, tienen diabetes, debido a las modificaciones epigenéticas que se habían producido en el padre intentando adaptar a sus hijos. No son mutaciones en los genes, porque las modificaciones epigenéticas, igual que se ponen, se pueden revertir. De hecho, la mayor parte de modificaciones epigenéticas suceden durante la vida de un organismo y en sus gametos, durante la formación de los gametos, se eliminan la mayoría de ellas, para que el hijo nazca libre de las adaptaciones particulares de su progenitor y él se pueda adaptar a su ambiente en concreto, porque cada generación puede tener un ambiente diferente. En la mayoría de casos es así, en algunos, como este, no. Justamente la gracia de este es que adaptas a tus hijos a una dieta determinada. ¿Vale? Por lo tanto, es el ambiente, la alimentación nos modifica epigenéticamente. Según que comemos, tenemos más predisposición de tener cáncer, de muchas cosas. ¿Por qué? En parte por esto, por estas modificaciones epigenéticas. Hay otros casos todavía más, divertidos, no sé si es la palabra más adecuada, pero por ejemplo, se ha visto también en ratas que si se separan las crías justo después de nacer y no se deja que la rata madre las amamante, se les ponga encima, les dé calor, juegue con ellas, todo lo que hace una rata madre por instinto, sino que se las alimenta con un biberón y nada más, pues bueno, esas ratas se les producen modificaciones epigenéticas en algunos genes, como el gen de la vasopresina o la oxitocina, que les producen una menor capacidad para responder al estrés cuando son adultas. Una adaptación. Lo mismo, por ejemplo, referido al estrés social en otros genes, en ratones, y en humanos se ha visto, por ejemplo, que los niños que de pequeños sufren abusos, se les modifica epigenéticamente un receptor de un neurotransmisor, un glucocorticoide, que después de adultos los hace mucho más propensos a tener depresiones, al suicidio e incluso a abusar de sus propios hijos. ¿Por qué? ¿Qué adaptación significa esto? Bueno, esto ya es otro tema, pero que se produce, ¿vale? Otra cosa sería discutir qué sentido biológico puede tener esto. Hay quien ha visto en la epigenética una validación al lamarckismo. Cambiemos de tema, evolución. Dos grandes teorías a finales del siglo XIX. Darwinismo se centraba en la selección natural, básicamente es, en cualquier población no hay nunca dos individuos iguales, nos miramos aquí, no hay dos de nosotros que seamos iguales, si hay una presión selectiva fuerte, siempre habrá alguno que sobreviva mejor que los demás. Este que sobrevive mejor, dejará más descendientes, que heredarán las variantes génicas de su progenitor. Por lo tanto, también sobrevivirán mejor y dejarán más descendientes. Y el que sobrevive peor, pues no deja ningún descendiente, las variantes génicas se pierden o deja muy pocos, que también dejan pocos y también se terminan perdiendo esas variantes génicas. Eso es la selección natural, que se ha demostrado que es cierta, correcta y aplicable absolutamente a todas las especies animales. El lamarckismo lo que decía es, lo que se suele decir, la función genera el órgano, no sé, bueno, es igual. Como no me gusta mucho el lamarckismo, bueno, no es que no me guste, es que como no es cierto tampoco no me he preocupado mucho de pensar cómo se dice, pero la idea es que en las jirafas, si la jirafa estira mucho el cuello para llegar a las hojas, esta modificación de estirar el cuello se transmite de alguna forma a sus hijos, que ya nacen directamente con el cuello más largo, ¿vale? Sin ningún cambio más. Esto no es cierto en ningún caso y en ninguna especie. Hace falta que el gen mute, cambie, para que el cuello crezca más. Y entre todas las jirafas, la de cuello más alto sobrevivirá mejor.
y sus hijos heredarán esa mutación que se ha producido antes por azar, preadaptativamente, sin ningún condicionante para que se adapte, y esas jirafas nacerán ya con el cuello más largo porque lo han heredado de sus padres que ya tenían ese gen, ¿vale? Claro, en casos como el del padre, la rata padre que come muchas grasas y sus hijos nacen con una modificación, se ha interpretado como decir, no, es que Lamarck también tenía razón. No, porque no es una mutación en el gen. Si esas ratas hijas no se las alimenta con grasas, ellas serán diabéticas. Pero esta modificación epigenética no se formará en sus gametos y por lo tanto no pasará a la siguiente generación. Igual como se forman, desaparecen. ¿Vale? Entonces no es un mecanismo hereditario de cambio. Es un mecanismo de adaptación puntual, no de cambio. Bueno, hay que tenerlo presente, a veces se confunden algunos artículos de la prensa, a veces queda un poco así como confuso. Y por el camino había también, decía, en esas zonas no codificantes, el DNA basura, pues también se han encontrado lo que se denominan microRNAs. Son pequeñas secuencias de DNA en el genoma de 21 nucleótidos que se copian al RNA mensajero, pero jamás forman una proteína. Su función es regular la función de otros genes. Y se descubrieron hace ya algún tiempo, pero desde hace 5 o 6 años han experimentado un gran boom tan grande que, por ejemplo, entrando microRNA en la base de datos de artículos científicos, salen más de 15.000 artículos que hablan ya sobre esto. La función básicamente es esta, están codificados en el genoma, hay una maquinaria que los procesa, los lleva hacia el resto de la célula, y estos microRNAs se unen a los RNAs que deben dirigir la fabricación de proteínas, y cuando se unen, evitan que se fabrique la proteína. Por lo tanto, puedes tener el gen normal, puedes tener un procesamiento del gen normal hasta el RNA mensajero, pero si los microRNAs que colaboran en su función no están presentes o hay alguno que no toca, puede ser que la proteína no se fabrique o se fabrique en exceso o que haya un déficit, y eso también provocará alteraciones, enfermedades, etc. Y los test genéticos que estaba usando como hilo conductor no lo detectarán porque todavía no incorporan esto. ¿Vale? Volvemos otra vez a lo mismo, están en sus inicios. Y este sería otro caso. Se han encontrado microRNAs en enfermedades metabólicas. Aquí hay un artículo que regula, por ejemplo, microRNAs que regulan la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, etc., quedando implicados en muchas enfermedades debidas a esto. Por ejemplo, en la regulación de la insulina y del control de glucosa en sangre. Había algunos casos de diabéticos que no se encontraba ninguna anomalía en su gen y que es debido a un microRNA que no está donde debería estar o que está donde no debería estar. Aquí hay, por ejemplo, algunos de los muchísimos microRNAs implicados en metabolismo. Esto es parte de una lista mucho más larga, por lo tanto es un campo en crecimiento que todavía se desconoce muchísimas cosas. Incluso se han relacionado, por ejemplo, en moscas, en el envejecimiento y en la neurodegeneración. Las moscas también pueden sufrir neurodegeneración. Pues bien, en moscas hay microRNAs implicados en todo esto. Y se ha visto en humanos que algunas enfermedades, como la enfermedad de Huntington, pueden ser debidas no a problemas en genes puntuales, sino a problemas en los microRNAs que deben controlar esos genes. Y aquí sí, una lista inmensa de microRNAs implicados en Huntington.
Cualquier test genético que intente valorar Huntington sin tener en cuenta todo esto será incompleto, seguro. Genoma humano ya está. ¿Seguimos o nos tomamos un descanso? O preguntáis un rato y después seguimos. Un descansito. Sí. Estos microRNA vienen codificados en el ADN que no son de los 24.000 genes y tal. Sí. ¿Por qué no se les considera genes? Porque de hecho está codificado en un ARN que en definitiva después determinará un carácter, ¿no? Porque son muy pequeños. No tienen categoría. Eso es como Plutón, que dejó de ser un planeta y pasó a ser un planetoide. No sé. Es cuestión de la nomenclatura. Se denominan genes a los otros y a estos no. Son secuencias codificantes de RNA, de microRNAs. En la diapositiva esta que has hablado de los exones y de los intrones, y que entonces había unos marcadores que podían quitar uno de los exones y entonces la proteína era otra, y entonces con un solo gen pues podemos dar solución a más de una proteína, 24.000, pues podemos tener 100.000 proteínas. Ahora el regulador este, que no lo hace de manera aleatoria, quitar el exón 3 para que no sé cómo ese regulador es una proteína o es Sí. una enzima o es algo, y Sí. esa proteína es específica y Ujú. por lo tanto es resultado de otro gen. Sí. Por tanto, no está reduciendo genes aquí. Dice, un gen que determinará a varias proteínas. No, es un gen que después dependerá de otros genes que podrán quitar o poner otros exones, ¿no? Sí. Pero esos Me genes está pareciendo 24.000 muy poco. son los que hay. Son los que hay. Bueno, solo están contados. No, son los que hay. A ver, puede haber 500 más o menos, pero son los que hay, porque todos los genes empiezan por una secuencia muy determinada que se conoce, no hay esa secuencia, ahí no hay un gen, y esas son muy fáciles de encontrar con cualquier programa informático de los modernos. No hay más. Entonces, estas proteínas que pueden activar o inactivar son las que explicarían que se lancen a la vez varios genes para un mismo objetivo. Sí. Por ejemplo, todos los genes que se usan que participan en una misma función suelen compartir la misma zona reguladora. Así, con unos pocos factores de activación, todos se activan a la vez. Que sería la síntesis de diferentes anticuerpos a partir de un solo modelo. Los anticuerpos es un caso un poco especial. Los anticuerpos tienen reorganizaciones génicas, es diferente. No, eso explica, por ejemplo, que todas las proteínas que se expresan en un músculo comparten una serie de activadores que son iguales para todas ellas. De forma que con la presencia de un solo o de unos pocos factores de transcripción, todas se activan a la vez en el músculo. Es una economía de genes. Y las mismas proteínas pueden actuar como inhibidores de otros. O ya no se debe. Hay casos, Desde el punto sí. de vista de economía y de Sí, bueno, ¿no? sí, claro. La proteína se une a una zona activadora. Dependiendo de la posición de la zona activadora, más cerca o más lejos del gen, puede ser activadora o represora. También, sí. Como en la presentación has hablado varias veces de los test técnicos, de los test genéticos, y yo la verdad es que es un tema que lo voy siguiendo bastante, ¿no? De la información que se da, cómo se vende, y a mí me sorprende mucho que no haya habido algún tipo de acción legal contra las empresas que están vendiendo falsas expectativas o al revés, o falsos miedos, porque están diciendo unas cosas que no hay ninguna evidencia científica detrás de las muchas barbaridades que están diciendo, y encima tú lo recibes en tu casa sin ningún experto a tu lado y tienes que interpretar esa información con tu poca... A ver, el problema es que no haya el experto al lado.
Yo he visto alguno de los informes que emiten y son suficientemente ambiguos como para que no se pueda actuar legalmente. Sí. Usted tiene predisposición a, debe vigilar el... no son nunca taxativos porque no lo pueden ser. Pero en la promoción sí lo son. En la promoción sí, que claro. te dicen, Sí. ¿quiere usted saber qué riesgo tiene de padecer de Alzheimer o diabetes, etcétera, etcétera? Y ellos en realidad tampoco se pueden decir el riesgo exacto, porque el riesgo depende de mil cosas, no solamente de la mutación exacta que se están viviendo, sino de, como tú, solamente visto a ojos de genética ya depende de muchas cosas. Sí. Y encima le añades factores ambientales aún mucho más, ¿no? Sí, y a la que añades epigenética. La promoción ya falsea. Y yo, no sé, a mí me sorprende que en esas empresas muchas de ellas están creadas por científicos, por biólogos, por gente que se dedica a la genética y están participando también en una venta Sí. de humo que no sé si hay alguna... No se actúa porque no se puede actuar, porque sería muy complicado, yo creo, en un juicio poder demostrar que realmente te están falseando los datos. Son suficientemente ambiguos, aunque la propaganda, a ver, es lo mismo. A ver, ayer estaba comentando con mi esposa el anuncio este de Villanmedio y Fairy, que cuando éramos jóvenes salían los de Villarriba, los de Villabajo, que se peleaban por... Bueno, no se peleaban, pero qué detergente era más efectivo. Y estábamos hablando, mira, se han reconciliado, han hecho Villanmedio. Y ahora dicen que Fairy es una botella es capaz de lavar hasta 1000 platos. Demuéstralo. Es un anuncio. ¿Qué significa hasta 1000 platos? 100 también es hasta 1000. Claro. Y 10 también es hasta 1000. Pues es algo parecido en esto. Ellos pueden diagnosticar toda una serie de enfermedades genéticas. Pueden, sí, claro. Y cuando te mandan el informe te dicen, usted tiene posibilidades de, o pocas de, o muchas de. Es difícil. Después hay algunas diapositivas sobre esto. Y quería también hablar un poco sobre la responsabilidad de los científicos y de los comunicadores, por supuesto, en cómo decimos las cosas. Esto viene a ser algo parecido con un primer experimentador del proyecto Genoma que vista la potencialidad de hacer negocio si se engaña con una empresa privada para poder hacer el negocio. Sí, sí. Claro, muchas veces hay quien ve enseguida la posibilidad de negocio en su descubrimiento. Y depende de dónde estás, no puedes hacer negocio con ello, porque la patente pues, pertenece a la universidad o lo que sea. Las universidades pues, ya lo han solucionado, pues, haciendo pues, spin-offs, empresas vinculadas a la universidad pero que no es universidad, por lo tanto pueden explotar comercialmente las patentes. Y hay quien ha ido por su cuenta, claro. La economía funciona así, para bien y para mal, porque es bueno y genera a veces sus problemas. Cuando dice que se ha secuenciado el genoma, pero es difícil saber la serie de nucleótidos seguida, ¿no? Sí. Pero una media, porque sea leve, Sí, claro. Se cogió el del humano prototipo. Fue uno de los impulsores del proyecto Genoma Humano. Bueno, ese es lo que se llama la secuencia estándar del genoma humano. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa secuencia que es la estándar, no es ni la buena ni la mala, ni la mejor ni la peor, es la que sirve de patrón, ahora se ha empezado, ya hace unos años empezó lo que se llama el proyecto de los 1000 genomas, que se basa en secuenciar 1000 genomas humanos de personas de distintos lugares del mundo, de distintas etnias, y compararlos para ver otro proyecto, que es el proyecto de la diversidad del genoma humano. A lo que se ha visto es que no hay dos genomas idénticos, pero en casi ninguna posición. Hay tantas variedades como personas casi, no tantas, pero hay muchísimas. Y la gracia está en ver
cuáles son las posiciones más conservadas, cuáles las más divergentes, qué relación hay en esto con la biología de las personas. Es grande, es grande, es grande. A ver, ¿para qué sirve en mayúsculas? Pocos. ¿Para qué sirven en minúsculas? Pues más del 80%. Quiero decir, tú sabes que el gen no sé qué, pues sirve para esto, pero todavía no sabes si además sirve para lo otro y lo otro. ¿Vale? O sea, muchos genes tienen ya una función asignada, pero tal vez no todas las funciones posibles asignadas. A ver, en un test de paternidad es el más fácil, es el que es fiabilidad del 100%, aquí sí. Se comparan una serie de posiciones en el genoma, no recuerdo ahora cuántas, una docena, más o menos, posiciones que pueden presentar varias formas entre una persona y otra, pero que suelen mutar poco. Entonces, como cada progenitor transmite el 50% de su genoma, el 50% del genoma del hijo viene de la madre, y el otro 50% viene del padre. Tú tienes el genoma de la madre y del hijo, sabes qué 50% de ese hijo viene de su madre, en estas 12 o 20 posiciones, las que sean. El resto viene del padre. Si este resto coincide con el putativo padre, ese es el padre. Y estadísticamente la probabilidad de que no sea el padre es inferior al número de habitantes que hay en la Tierra multiplicado por 1000. ¿Vale? Y si no coincide, no es el padre. No hay que buscarle... No. Si no coincide, no es el padre. Es lo que se usa en medicina forense. Es lo del CSI, identificar al asesino por un cabello, pues es exactamente lo mismo. Si coinciden estas posiciones, esa persona estaba allí, o su hermano gemelo. Entonces había que buscar el epigenoma para distinguir entre hermanos. No, ya se empieza a usar. Entonces, cuando dicen que tenemos una coincidencia de 8% con el gorila o qué tal... Es en genes, no en variantes génicas. O sea, el 99% de los genes o el 98% de los genes de chimpancé los tenemos también nosotros. Solo hay un 2% de genes que sean como gen diferentes. Las variantes no, pueden ser diferentes. Sí. Seguimos un poco más. A ver, el punto este 3 iba sobre transgénicos, pero me lo voy a pasar muy rápido porque es un tema que se ha hablado mucho, como muy sobado y bueno. A ver, es un tema importante. Claro, si el tema es actualidad y futuro de la genética tiene mucho que ver con los transgénicos y pueden tener mucho futuro. De forma muy rápida. Se habla mucho de transgénicos. Estos de ayer, ¿vale? Del 26 de marzo, eso fue exactamente ayer. España apostará activamente por los transgénicos, ¿vale? En La Vanguardia, en el periódico, no sé de cuándo. La producción ecológica se septuplica en 10 años en Cataluña, los cultivos libres de aditivos aún conviven con amplias áreas de transgénicos. Cuando se habla muchas veces de transgénicos se contrapone a agricultura ecológica, cuando no necesariamente son cosas que deban estar contrapuestas. Los cultivos transgénicos saltan a la naturaleza del 6 de agosto del 2010. ¿Qué significa esto? A ver, se habla mucho de transgénicos y generalmente se sabe poco sobre lo que significan. O estos de hace solo 10 días o menos, Catalunya, paradís dels transgènics, salió en el ADA. Muchas veces los artículos que hablan sobre transgénicos suelen estar sesgados, depende de quién los escriba, si es pro transgénicos o anti transgénicos. Pocas veces suelen ser equilibrados.
Esta es una excepción. El artículo, si queréis lo buscáis, el artículo es muy neutro, todo lo neutro que se puede ser, y después incluye dos artículos específicos o dos entrevistas específicas a un antitransgénico y a un casi protransgénico. Digo casi porque soy yo y sé lo que soy referente a los transgénicos, ¿no? Es decir, que no le veo ninguna maldad a una planta transgénica, lo que no significa que todas las plantas deban ser, por supuesto, transgénicas. Bueno, aquí hay muchas diapositivas que me las salto porque tampoco no vienen, ya las encontraréis cuando els hi passareu, no?, tot això. Pues ya lo veréis por ahí. Origen de las plantas cultivadas, un poco para desmitificar qué es un transgénico. La gente piensa que es una cosa pues nueva. Sí, claro, como transgénico es bastante nueva, pero las personas hemos modificado los genes de las plantas desde la revolución neolítica. Este es el maíz que se encontraron en Mesoamérica cuando empezó la revolución neolítica, y ese es el maíz que se planta ahora. No es transgénico, no es transgénico. La diferencia es abismal. Aquí ha habido cambios de genes, seguro. Se empezaron a cambiar desde siempre. Aquí, por ejemplo, pues hay un semidios polinizando palmeras de tileras hace 3.000 años. Claro, seguramente en esa época no había muchos semidioses corriendo por la tierra, lo que significa es que la gente ya fertilizaba, fecundaba, a conciencia una palmera con otra para conseguir un fruto híbrido. ¿Qué es lo que hacemos ahora, frutos híbridos? Pues más grande, más resistente, más sabroso, más lo que sea. Es igual. Eso ha cambiado el paisaje desde siempre. No solo los transgénicos, sino cualquier actividad humana. Estos son unas fechas, ¿sí?, márgenes en el cabo de Creus. Esto era una zona donde antes había encinas. Cuando la filoxera en Francia se cortó el bosque de encinas para plantar viña, por eso se hicieron estos márgenes. Cuando la filoxera llegó a Cataluña, se abandonó la viña, se sacaron las viñas y se asilvestró. Los márgenes han quedado. ¿Crecieron otra vez las encinas como había antes? Pues no, crecieron pinos porque crecen más rápido que las encinas. ¿Y qué pinos crecieron en esta zona? Pues pinos piñoneros, que alguien diría, bueno, es igual, son de aquí. Pues no, no son de aquí. Los pinos piñoneros los trajeron los romanos cuando estuvieron en Cataluña por el valor económico de los piñones. Por lo tanto, la naturaleza tan natural, de natural tiene poco, toda está modificada por los seres humanos de una forma u otra. Se empezaron a aplicar los años 60 los principios científicos a la producción agrícola. Este es Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde. Básicamente generación de híbridos para conseguir plantas más productoras o más resistentes. Se usaron más los regadíos, los fertilizantes, los pesticidas. Todo esto permitió que países como México o la India pasaran de importar comida a exportar cereales. Eso provocó que la población creciera y necesitaron otra vez importar cereales porque se quedaron sin. Pero eso es otro problema, es un problema social, no científico, no agrícola. Por curiosidad, la fundación que financió a Norman Borlaug y a su trabajo, que ganó el Premio Nobel de la Paz, no pretendía en absoluto aumentar la producción agrícola de nadie. Sencillamente quisieron que en México y en la India, donde había un auge comunista en la época de la cacería de brujas en Estados Unidos, se aplacasen los ánimos comunistas dándoles más comida. Y este fue el objetivo de la Revolución Verde, que después funcionó para otras cosas. Bueno, a partir de aquí se ha empezado pues, a introducir, conocemos los genes, sabemos cómo se regulan los genes, lo hemos hablado antes con el genoma humano, las plantas es exactamente igual. Podemos introducir los genes que querramos, donde querramos, en las plantas que querramos, para conseguir aquello que nos sea más útil. Esto ha hecho pues, que los cultivos biotecnológicos hayan ido aumentando en todo el mundo, hay en muchos países, pero no solo en plantas. Cuando se habla de transgénicos, uno piensa generalmente en plantas. Pues no. No, sí, pero además
animales transgénicos hay muchísimos, la mayoría ratones que se usan en investigaciones biomédicas y que son los grandes olvidados de la prensa, muchas veces. Otra aplicación de la tecnología. ¿Cómo se hacen? Bueno, es igual, tenéis los esquemas ahí, se coge un gen, se corta, se pone en la célula del otro organismo, se reproduce y ya tenemos un transgénico. Básicamente es esto. ¿Y para qué sirven? Pues para muchísimas cosas. En microorganismos los estamos usando para producir enzimas. Muchas de las enzimas que usamos para hacer queso, para hacer pan, provienen de organismos modificados genéticamente. No usamos el organismo, usamos la enzima que produce purificada, pero provienen. Fármacos, muchísimos fármacos. La insulina humana se produce actualmente en bacterias. En animales, como también productores de fármacos, modelos para biomedicina, y los primeros que parece que se van a usar para alimentación, unos salmones de crecimiento rápido o unos cerdos que se llaman EnviroPig, están ya pendientes de autorización en Estados Unidos, que, bueno, su característica es que no producen o casi no producen purines en sus excrementos, que como sabéis es un elemento muy contaminante para el medio ambiente. Por eso son los EnviroPigs, los cerdos medioambientales. Es igual. Bueno, y los ratones para biomedicina, y en las plantas, pues, desde plantas resistentes a insectos, a virus, a otras enfermedades, a herbicidas para poder eliminar las malas hierbas sin usar tanto herbicida, etcétera, etcétera. Vale, bueno, aquí hay algunos más, es igual. La percepción de los cultivos transgénicos, pues ya lo sabéis, nefasta en Europa, buena en el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, misterios de la sociología, pero básicamente es que aquí nos sobra comida y en otros sitios no. Por ejemplo, aparte de Estados Unidos, donde también les sobra comida y donde están muy bien valorados, pero los países donde mejor se valoran los transgénicos son países donde realmente ven que sus cultivos transgénicos son más productivos que uno no transgénico. Y aquí que sobra comida, o en Grecia, o en Francia, en España, pues están muy mal valorados. De todas formas, hay cosas curiosas. Por ejemplo, en Francia en 2004 se hizo una encuesta según la cual Francia es uno de los países más críticos con los transgénicos, como ya sabéis. El 42% de la población estaría dispuesta a consumir alimentos transgénicos sencillamente si fuesen más económicos que los convencionales. Por lo tanto, este activismo antitransgénico ante la economía cede con cierta facilidad, lo que quiere decir que su raíz es más social que no de otro aspecto. Y aquí viene el aspecto de la comunicación de los transgénicos, que se usa muchas veces para incidir negativamente en la percepción de los transgénicos. Pues por supuesto, imágenes manipuladas con un alto contenido emotivo. Estas están sacadas todas de páginas de colectivos antitransgénicos. Un tomate con un embrión humano dentro. Claro, esto no es un transgénico, esto no se puede conseguir jamás. Jamás. Habría que poner todos los 24.000 genes humanos dentro de un tomate o de la tomatera y que funcionasen bien. Es imposible, literalmente. Bueno, aquí hay otra. Un plátano con aspecto de, no sé, de fresa o algo así. O sencillamente un activista cortando maíz transgénico, que de hecho no es maíz, es trigo, que no es transgénico, pero si cuela, cuela, y vestido como un astronauta casi, para dar a entender que esto es tóxico y peligroso, cuando no es transgénico, porque no es maíz, y bueno, el agricultor lo recoge sin todo esto. O imágenes que intentan explicar cómo se hace un transgénico. Pues no se hace así, un transgénico, ¿vale? Es igual. Bueno, lo que sea, los transgénicos, otra gran aplicación de la genética con un gran futuro no solo en biomedicina, sino también en muchos otros campos, en farmacología e incluso en alimentación. Y ya para terminar, el cuarto de estos bloques, también así breve y rápido, para ver otros muchos aspectos, sería el de las células madre
en su aplicación en clonación o en medicina regenerativa. Ahí también la genética tiene un pie o los dos pies puestos dentro y es un campo con muchas perspectivas de futuro y con muchísimas manipulaciones interesadas, como pasaba con los test genéticos. Por ejemplo, a ver, ¿qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que su función es dividirse y generar otras células. Básicamente es esto. Hay dos tipos de célula madre. Las embrionarias, que están en el embrión, que se dividen y cuando se diferencian se pueden convertir en cualquier célula del adulto. Y las células madre de tejido, que están en nuestros tejidos, que se dividen también casi sin parar, y que cuando se diferencian se convierten en la célula propia de ese tejido, no en cualquier otra, solo en esa. ¿Por qué hacen falta las células madre de adulto? Pues bueno, porque constantemente están muriendo células de la piel, del músculo, de todas partes, y hay que reponerlas. Por eso hacen falta células madre de tejido. ¿Qué permiten las células madre? Pues generar tejidos a la carta. ¿Qué significa eso? Pues una persona que uno de sus tejidos no funcione correctamente, podemos en el laboratorio generar un tejido que le sea adecuado para implantárselo. Sería como un trasplante de órganos, pero compatible, sin problemas de rechazo, generado a partir de células del propio paciente. Esto sería pues el gran resumen. Claro, si son células madre de tejido, ahí se han hecho pruebas sacando células madre de músculo, inyectándolas en corazones infartados, que es otro músculo. Y se ha visto que hay una cierta mejoría en las condiciones de ese corazón, una mejoría del 15%. Alguien dirá, hombre, no es mucho. No, claro, pero el 15% es la diferencia entre poder subir escalones o no subirlos. Y para el infartado, eso sí es una diferencia. ¿Vale? Hay algunos casos en los que no es posible utilizar células madre del propio paciente porque no hay suficientes células madre de ese tejido, entonces se pueden usar células madres embrionarias sacadas de un embrión. Claro, un embrión humano. Empezamos con los problemas éticos. ¿Qué significa? ¿Generar un embrión y destruirlo? ¿Usar embriones que están congelados como excedentes de fecundaciones in vitro? Hay en el Estado español más de 40.000 embriones congelados sin ningún destino, porque la ley no permite implantarlos a nadie, ya han pasado los 5 años que se pueden implantar, y no permite destruirlos porque sí. Por suerte la nueva ley sí permite utilizarlos para estas investigaciones de medicina regenerativa. La idea es conseguir esas células para que, como son embrionarias, se pueden convertir en cualquier tejido que necesitemos, cualquier tejido, sin excepción, y hacerlo en el laboratorio para poderlo implantar. Claro, problema. Si yo cojo las células de un embrión y me las implanto, no son mis células. Rechazo inmunológico. ¿Cómo lo soluciono esto? Y ese es el esquema que hay aquí. Pues, sobre el papel, muy fácil. Sencillamente, cojo pues las células de ese embrión y les saco su núcleo, que es donde están los genes que fabrican las proteínas. Cojo cualquier célula de mi cuerpo y le aíslo el núcleo. No todas funcionan bien, pero hay algunas que sí. Y introduzco el núcleo dentro de esta célula embrionaria. Mi genoma pasa a controlar las funciones de esa célula. Por lo tanto, en muy poco tiempo, todas las proteínas que hay aquí serán mis proteínas, no las del embrión original. Con esto yo genero las células que necesito y me las implanto. Y ya no habrá ningún rechazo inmunológico, porque será el mismo genoma. Muy bien, sobre el papel es esto, se empezó a trabajar y ahora aquí volvemos otra vez a lo mismo de las cosas, digamos, poco éticas, como en los test genéticos. Salió enseguida pues un señor, este de aquí, que se llama Sun Wu Han, debería verse, pero está, no sé por qué me ha salido en negro aquí debajo, y claro, no se lee nada sobre azul, un coreano que dijo que había ya hecho esta clonación y había generado células
compatibles para pacientes, en 2 artículos diferentes. Saltó a la prensa, bueno, medio mundo interesado en esto, hasta que se vio que había mentido. No se vio por los experimentos que había publicado. Se vio porque para dar oocitos, para hacer estos experimentos, hay que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los requisitos es que ninguna mujer implicada en estos proyectos puede dar sus ovocitos, sus óvulos, para este mismo proyecto. Por un motivo muy simple, podría verse presionada por sus jefes a dar sus ovocitos. Es eso. Uy, se nos han terminado los óvulos. Si nadie da, tenemos que cerrar la línea. ¿Quién se va a ir a la calle? ¿Qué haces? Pues das tus óvulos para no irte a la calle, ¿no? Pues bueno, él había hecho esto. Por lo tanto, ya un aspecto ético pues, negativo, y a partir de aquí se vio que sus publicaciones habían sido completamente falseadas. Completamente falseadas. Esto significó un parón de las investigaciones, en fin, 2 o 3 años perdidos, hasta que se han reanudado ya con muchos más controles para evitar estos fraudes científicos. Sobre los fraudes, un pequeño comentario. A ver, hay 2 tipos de fraudes. A ver, el fraude, que sería consciente, el autor sabe que eso es un fraude y eso los divulgadores también podemos cometerlo. Sabemos que lo que decimos no es cierto, ¿vale? Sería un fraude en comunicación consciente, o puede ser inconsciente. No me doy cuenta, pensaba que era así y no era así, y realmente pues hacerlo pues, con honestidad. Pensaba que era así y no es así. Hay otros fraudes, además, que son los fraudes del sistema. Por ejemplo, cuando se retienen publicaciones. Eso los que también hacemos investigación lo vemos. A veces envías un artículo y hasta el cabo de 6 meses no te dicen si lo vamos a aceptar. Y cuando te lo dicen, ves que 2 semanas antes otro ha publicado lo mismo que tú. Significa que alguien estaba implicado en eso y ha retenido el tuyo para que el otro, su amigo o él mismo, sea el primero en publicarlo. Es también un fraude, porque no es el primero, ahora ya sí. Por presión profesional hay que publicar para estar arriba y bueno, y eso a veces lleva a acelerar algunos resultados. Y después, para mí, también es un fraude, y eso va por los que nos dedicamos también a divulgar, es un fraude acusar a alguien de fraude sin saber si ha cometido fraude. Porque lo que haces es entorpecer su investigación, hacer que toda esa investigación se detenga hasta que no se demuestre que eso no es cierto. Y tú, mientras, vas ganando tiempo. ¿Vale? Eso es, por ejemplo, una cosa que pasó a un exministro, Bernat Soria, se le acusó de inventarse los mayores logros de su currículum y después pues no fue cierto. Pero al menos durante un tiempo se dudó de su honestidad. Vale. Bueno, dejamos todo esto. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado, por ejemplo, en células madre contra la esclerosis múltiple, contra una puerta para los diabéticos. Todo eso son investigaciones científicas con todos los controles para asegurar que funcionan bien, incluso para producir células de retina para tratar algunos trastornos de ceguera. Se ha hecho en ratones y en un futuro no muy lejano se aplicarán en humanos, lo mismo sacado de un periódico. ¿Qué ha llevado todo esto? Pues lo mismo que los test. Empieza a haber clínicas que ofrecen tratamientos con células madre que no funcionan, porque sencillamente no hemos llegado todavía a ese punto de la investigación. Tú vas allí, te inyectan Dios sabe qué, te vas a casa y no te curas. Con suerte no te da algo peor, ¿vale? Y hay algunos de estos centros. Se anuncian. No hace mucho me escribió, o sea, hace algo, ya un par de años, una amiga mía que con 40 años desarrolló Parkinson precoz, ¿vale? A veces pasa, y le habían ofrecido de una clínica alemana tratarse con células madre contra el Parkinson. Y me dijo, ¿qué hago? Mira, como científico que conozco algo del tema de las células madre,
No hay ningún trabajo científico que demuestre que todavía con células madres se pueda tratar el Parkinson. Ahora, tú misma, claro, de ilusión también se vive si vas y a lo mejor te sientes algo mejor durante un tiempo. ¿Vale? No fue. Pero no hay ningún tratamiento en estos momentos para eso y se están ofreciendo. Aquí pues habría, pues este sería en Estados Unidos. Si no se apela pues a los niños, este es un instituto pediátrico para medicina regenerativa, los niños siempre generan más emociones que los adultos, incluso para medicina cosmética, sacar arrugas con células madre, etcétera, etcétera. Bueno, es otra de esas cosas que de momento no hay ninguna, y aquí habría otra, es igual, no hay ninguna evidencia de que todavía esto esté funcionando. ¿Funcionará? Claro que sí, seguro. En algunos casos, en todos no, seguramente no, pero en muchos sí, pero todavía no. Algunos periódicos pues ya lo van avisando, esto es de La Vanguardia, esto es de Lara, es igual, lo van avisando, esto es del Público, antes de que también pues cerrasen la edición impresa. Y junto con la medicina regenerativa, eso que hacíamos de cambiar un núcleo de un sitio a otro, ¿vale?, para hacer células compatibles, se puede hacer para generar un individuo nuevo idéntico. Eso es clonación reproductiva. Es lo que se hizo pues, con la oveja Dolly. La idea es exactamente lo mismo, un núcleo en un óvulo, y en vez de generar solo células para hacer un tejido, esto se implanta en un útero y si nace un organismo clónico. Claro, el clónico no significa idéntico, porque hay el epigenoma, etcétera, etcétera. Este es el caso pues, del gato ese, que ya he comentado antes, que salió pues, bueno, con unas rayas diferentes. Esta es el original, aquí está el clon, y el color es ligeramente diferente. Esta es la madre que sirvió para gestar a este animal, ¿vale? Son bonitos iguales, pero bueno, es igual. Se había dicho que si la clonación tenía problemas, que envejecían antes de tiempo, a Dolly se la sacrificó por eso. No hay problemas, no envejecen antes de tiempo. Sí hay problemas, no envejecen antes de tiempo. El problema, el epigenoma. El epigenoma. Cuando tú coges un núcleo de una célula adulta, tiene las marcas epigenómicas de ese bicho adulto y las pones en un óvulo para hacer un embrión que no debería tener marcas epigenómicas. Y eso genera que los genes no funcionen bien. Ahora ya se están haciendo clones en los que, con algunos productos químicos, se eliminan las marcas epigenómicas antes de empezar a hacer el clon. Y eso sí nacen mucho mejor. Todavía hay algunos problemas, pero se han superado partes de esos problemas. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, se ha usado para salvar algunas especies en peligro de extinción. Esto es un muflón clónico que se gestan en ovejas por su gran proximidad filogenética. Y volvemos otra vez a lo mismo. El que se pasa de la raya. Este es un médico italiano, Severino Antinori, que dijo un par de veces que estaba clonando seres humanos. Está prohibido por la ONU, pero bueno, él dijo que lo estaba haciendo. No estaba haciendo nada de todo esto, lo explicó con todos los detalles, o sea que los tenía en un país de los Emiratos Árabes o de por ahí. Bueno, no había nada de todo eso. ¿Qué consiguió? Pues que este señor realmente, él sí tenía una clínica de reproducción asistida. Pues bueno, en pocos meses, multiplicó por más de 2 el número de clientes que iban a su clínica de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque si es capaz de clonar humanos, ¿qué no podrá hacer en una reproducción asistida normal? Seguro que nuestro hijo será el mejor de todo el mundo, porque claro, este médico es impresionante. Bueno, volvemos a lo mismo. Hay otros casos más exagerados. Esto es una secta que dicen que la inmortalidad prometida por las grandes religiones monoteístas vendrá por la clonación, y que este señor de aquí se llama Rael, la secta se llama los raelianos, pues que lo abdujeron unos extraterrestres, le enseñaron cómo clonar, vende máquinas para clonar, y bueno, se ha hecho rico con las máquinas estas, y ya está. Y ya termino.
se ha propuesto, con esto de la clonación, no solo salvar especies en peligro de extinción, muchos de estos clónicos se están usando para hacer animales productores de medicamentos. Ahora es mucho más fácil, estos funcionan muy bien. Tú coges una cabra, la haces transgénica para que produzca una proteína humana. Hay ya varios cabañas de animales transgénicos productores de fármacos humanos. Tú haces uno. Claro, para tener muchos tienes que esperar a que se haga adulto. Una cabra tarda un tiempo, que se reproduzca, que de sus hijos seleccionar los que han heredado el gen ese. Son años. Tú coges uno, el transgénico, lo clonas y tienes muchos. Ya está. Ya tienes la cabaña transgénica. ¿Vale? Y eso funciona y funciona muy bien. Pues bien, hay ya quien ha propuesto resucitar, entre comillas, animales extinguidos como el mamut. Hay quien lo dijo con los neandertales. No, de verdad, se dijo. El mamut a partir de células congeladas en el permafrost de Siberia. Pues bien, esto es una noticia de, atención, 16 de marzo del 2012, o sea, hace 11 días, donde se anunciaba este plan ruso para clonar un mamut. ¿Y a que no adivináis quién está detrás de este proyecto? El mismo científico coreano que había mentido con sus clones humanos. Pues bien, lo han contratado en Rusia para que les resucite a los mamuts. Volvemos a lo mismo. Una propaganda pues que no tenía ninguna base, pero el señor, como el médico italiano y como los test genéticos, pues ha salido adelante con todo esto. En parte ayudado, bueno, pues por los divulgadores, por la prensa, que pues comunicamos estas cosas como hay que hacer, pero aquí no se hace, creo yo, en mi opinión, suficiente énfasis en que este señor pues ya había cometido fraude en 2 ocasiones más, como mínimo, ¿vale? Yo creo que esto pues debería quedar claro de alguna forma. Y ya está, esta es la última, las 9 en punto. Sí, esto es porque en el cordón umbilical hay células madre de estirpe sanguínea. Y las células madre de estirpe sanguínea son bastante promiscuas en el sentido de que en el laboratorio las puedes convertir no solo en células adultas de sangre, sino en muchas otras células diferentes. Entonces la idea está aquí. Todavía en muchos casos no se sabe cómo convertirlas en células de otros tipos, pero se está en camino. Lo que sí ya sirven claramente es para casos de leucemia, aquí seguro. A una leucemia infantil devastadora, porque en pocos meses el niño puede morir, lo irradias, le matas todas las células sanguíneas, pero como tienes guardadas las de cordón umbilical, se las puedes volver a poner y ya está. En este punto, ¿dónde está la investigación? ¿Por qué no ha funcionado? Porque aún no ha habido ningún caso. ¿Es un problema de la técnica? ¿Es un problema de la epigenética? Sí, todavía son problemas técnicos. La epigenética está por en medio, no solo la epigenética. Hay problemas técnicos y se está apostando cada vez más por lo que se denomina la transdiferenciación, que no he hablado, pero es igual. Es sencillamente coger pues, una célula madre de músculo y activar programas génicos para que se convierta en célula madre embrionaria, lo que se llaman células IPS, Induced Pluripotent Stem Cells. Entonces, no son células madre embrionarias, pero se parecen. Suficiente como para que después las puedas convertir en una célula madre diferente a la adulta,
diferente a aquella de la que provenían. La eficiencia no es muy buena, pero se están consiguiendo grandes progresos y esto evita trasplantar núcleos y parece ser que es más sencillo y se está apostando más por aquí ahora. Son muchas líneas con un mismo objetivo y ya veremos cuál da más frutos. En todas el genoma está por en medio, claro. Hay que conocer qué genes activar, qué genes desactivar para conseguir reprogramar. De hecho, es una reprogramación celular. Y todo ello pasa pues, por estas zonas reguladoras, por la epigenética, por los microRNAs, por todo lo que hablaba al principio. Me ha sorprendido esto que has dicho de que hay hospitales y sí que ofrecen tratamientos con células madre que no se han demostrado que son efectivos. Esto, o sea, realmente puede ser que un hospital legal, digamos, y tal, entiendo que pueden haber tratamientos que están en fase de estudio y pues, en un caso muy grave de lo que sea, pues que van a inyectar unas células madre, pero Es porque... como estafa lo veo muy grave, ¿no? Pues lo es, sí. Sí, es lo que se llama turismo médico. Barcelona es capital de turismo médico. Sí, pero no pensaba que para que Hay una sociedad, la Sociedad Internacional de Investigadores en Células Madres, que queréis un día os lo paso el dato, han hecho precisamente un documento de guía para personas que les han ofrecido acceso a tratamientos con células madres, que en realidad lo que te dicen es que te van a hacer tratamiento, pero lo que te hacen en teoría es entrar en un ensayo clínico, en teoría, ¿no? Pero bueno. Y entonces hay unas guías que te aconsejan y además también las clínicas, por ejemplo, una clínica privada que quiera hacer esto, pues realmente quiere ir de feria por el mundo, tiene que ir a esa sociedad, tiene unas listas de las clínicas que están o no bien reguladas, que hacen las cosas bien. Está muy bien esta iniciativa, por eso yo creo que esta iniciativa que hay en el campo de las madres para controlar el fraude y que es de mucha utilidad para el paciente y para el paciente, para el médico que tiene que consultar y aconsejar a su paciente, ¿no? Podría haber algo así también en el campo de los test genéticos. Para mí es una iniciativa buenísima que viene de los propios investigadores que te ayudan a que no te tomen el pelo. Tengo por aquí alguna de las iniciativa que pienso, así como han saltado escándalos cuando se han hecho estudios clínicos en la India de un niño para probar hipotensivo, una cosa así, y eso ha sido un escándalo porque no estaba aprobado por los comités éticos, pues me imagino que si el General Hospital de Massachusetts hiciera una cosa así, pues me engaño, también debería ser un A ver, escándalo. ellos... El hospital de Massachusetts, perdón, igual es una clínica privada de no sé dónde, que no sabes ni dónde está. No sabes ni dónde está. A ver, ellos lo venden de dos formas diferentes. Una es como ensayo, entonces entras a formar parte de un ensayo, pero es lo mismo, a ti te lo venden como que el tratamiento funciona. Y cuando firmas los papeles es un ensayo. Pero, claro, si estás muy mal, dices, a ver, para morirme, hablando así rudo, para morirme dentro de un año del Parkinson, hablo por esta conocida mía, pues me muero ahora y al menos tengo una oportunidad. Y otros lo venden como estética. Porque claro, muchas veces el límite entre la estética y la medicina tampoco no es muy claro. Entonces te lo venden como estética. A ti te lo venden como que te vas a curar de lo que sea. Pero legalmente es un tratamiento de estética. A ver, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, lo que se hace es, a ver que me acuerde, sacar células de tu sistema inmunitario y reeducarlas para que dejen de atacar los tejidos afectados por la esclerosis múltiple y ataquen a las células que atacan los tejidos, ¿vale?
Entonces esto para hacerlo se hace con células madre de estirpe sanguínea. Pues es un tratamiento con células madre. Y este está todavía en ensayo y no está mal. Tiene posibilidades de funcionar a medio plazo o incluso a corto plazo. Ahora, hay muchísimas cosas. También se usan, por ejemplo, en cáncer, células madre. La idea es tú coges células madre, las educas del sistema inmunitario, las educas para que reconozcan las células tumorales, y el sistema inmunitario no las reconoce, son tuyas. Las reinyectas y te atacan. Eso se ha probado en cáncer de próstata, por ejemplo, y funciona razonablemente bien. Se ha probado en próstata porque la próstata es un tejido bastante aislado del sistema inmunitario. Tejido que está un poco al margen, como los ojos. Son tejidos órganos que están un poco al margen del sistema inmunitario. Hay casos en que sí, bueno, yo creo que, a ver, depende de lo que dure los recortes en investigación, pero yo creo que en 10 años pueden estar ya en muchos hospitales. Otros no, otros todavía falta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y nada, muchísimas gracias por la explicación tan clara y por hacernos pensar mucho más. Gracias. Si os queréis dedicar, o ya os dedicáis a divulgación, si nunca queréis nada, si dais mi nombre en internet, sale mi correo electrónico y sale todo, y os ponéis en contacto conmigo para lo que sea. ¿Vale? Si os puedo ayudar, os ayudo, y si no, os digo honestamente, pues mira, no os puedo ayudar. ¿Vale?